En Disruptiva siempre vamos más allá de lo evidente. Hoy vamos a hablar de escenas que cuentan historias, pero no de ficción. Escenas reales que marcan la vida de familias y que a veces esconden más preguntas que respuestas. La criminalística es una ciencia que busca los detalles, una huella, un vidrio roto, un arma en un lugar equivocado, las piezas que complementan el rompecabezas. Y cuando esas piezas se cruzan en contextos de violencia de género, el trabajo no es solo técnico, también es ético, social y humano. Hoy recibo un invitado que combina ciencia y conciencia, Lucas Bravo Berrueso. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Yo tengo acá todo tu currículum, tu bio, pero a mí me gusta que se presenten ustedes. Contanos un poco, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Bien, qué buena pregunta, qué buen disparador. Hoy actualmente mis labores son diversas. En casos complejos participo o trabajo directamente en el lugar del hecho, más que nada cuando son hechos de femicidio o ciertos casos donde la muerte se produce en un contexto de custodia, como puede ser en una unidad de detención, en una cárcel, también en un hospital, porque en ese caso el resguardo de la seguridad de las personas está a cargo del Estado. Entonces tiene que intervenir otra área para poder dar mayor garantía de transparencia, digamos. Participo en autopsias también y en peritajes de laboratorio, es decir, el material, los diversos elementos, por ejemplo, de la sala de autopsia se extrae una camisa, una prenda, eso se lleva al laboratorio, se analiza para establecer si tiene un orificio, a qué distancia pudo producirse el disparo, entonces eso sirve para elaborar una hipótesis o una dinámica de cómo pudo haber sucedido el hecho, porque estamos hablando siempre de un campo de probabilidades, porque no estuvimos presentes, Claro, ¿no? claro. Claramente. Por eso el rompecabezas lo tienen que armar ustedes. Exactamente, es como, yo suelo decir que hay una fiesta y nosotros llegamos a la fiesta para barrer y llegamos recontra tarde para ordenar y decir, bueno, qué tomó cada persona, qué se comió y qué es lo que se desarrolló en ese lugar. Más o menos sería de una forma más didáctica. Bien. Licenciado en criminalística. Soy licenciado en criminalística, perito en papiloscopía. Papiloscopía. Que sería lo que se encarga de las huellas. Sí, lo estuve investigando porque me sonaba Papá Nicolau primero. Y perito en crimen. Técnico en escena de crimen. crimen. Después tengo una diplomatura, un posgrado en violencia de género. Sí, estuve leyendo los artículos también. Ah, sí, qué bueno. Sí, Gracias. vi que el otro día fue el día del criminalística. Sí, exactamente. Y también escribiste un artículo. Sí, y aprovechando también septiembre, que es el mes de la visibilización del suicidio, aproveché para escribir y desarrollar un artículo sobre algo que me llamó la atención, y todo esto viene de lo empírico, del día a día y de lo que nos vamos encontrando. Y lo que vi últimamente es que ha subido muchísimo la estadística de suicidios de mujeres en contextos de violencia de género. Entonces eso me llevó y me motivó a poder desarrollar un artículo y ver qué es lo que está sucediendo para poder entender un poco. Sí, me sorprendió, primero los números que han aumentado muchísimo. Y esta también que contabas vos, que cuando el suicidio ocurre dentro de una relación de violencia. Exactamente. Que está tocado, o sea, y que incluso había violencia cruzada. Exactamente, en esos casos es mucho más complejo el desarrollo. Ya de por sí está bueno tener en cuenta siempre que el delito va mutando, va cambiando constantemente. Y en estos casos se vuelven mucho más complejos porque la lesionología, los golpes, los moretones que tienen los cuerpos eran anteriores, estaban reconocidos, estaban declarados, no es algo que antiguamente no se desconocía, entonces cuando veíamos golpes era como mucho más simple establecer una situación de agresión física. Ahora cuando la agresión es mutua y declarada, hay que poder empezar a desmenuzar todo eso y quedarse con las lesiones que son realmente atribuibles al hecho en sí que se está estudiando. Y en caso, por ejemplo, si una mujer hizo la denuncia, se toma en cuenta, si no la hizo también, porque hay gente que no va... Exactamente, muchas veces no hay situaciones de denuncia, pero eso no quita que el hecho haya ocurrido. Entonces se tiene en cuenta sí y va a sumar, pero en caso de que no haya, no es que se va a despreciar o se le va a dar menos interés, porque por protocolo, hay varios protocolos, se establece que en los casos en que la muerte de una mujer se dé en cierto contexto, con ciertas situaciones, se van a trabajar con protocolos de abordaje de femicidio. Incluso los suicidios de mujeres se trabajan como si fuera un femicidio.
directamente con las mismas técnicas. ¿Y cómo sería un protocolo? ¿Se puede, viene un manual o cómo manejas vos? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a la escena de...? Yo hice ayer unas encuestas de preguntas ¿Ah, sí? en redes, subí unos jueguitos como para ir introduciendo en el tema y algunos decían, yo voy y agarro el arma, yo voy, me fijo en el vaso, veo si hay sangre, ¿viste? Era como cada uno tenía su forma. Sí hay protocolos que se siguen paso a paso. Pero a grosso modo, siempre documentando el lugar con fotografía. La fotografía acompaña todo el trabajo que hacemos. Por eso por ahí un peritaje puede terminar con 800, 900 fotografías. No es raro. Por ahí una autopsia puede llegar a terminar con 200, 300 fotografías, dependiendo de la complejidad del caso, ¿no? Pero se hace una documentación, después hay una persona que hace las veces de coordinación de ese grupo pericial, porque hay varias funciones a desarrollar. El trabajo en el lugar del hecho no lo puede hacer una sola persona. Siempre es en grupo y a veces es interdisciplinario. Sí, eso también me imaginaba que depende del caso, tiene que haber psicólogos, tiene que haber, policía obviamente. ¿Qué diferencia hay entre un médico forense entre el policía... ¿cómo se llama? Criminalista de policía. El criminalista de policía. Y vos. Nosotros. Sí. Ninguna. Ninguna. El ente al cual pertenecemos. Al ente. ¿Vos sos independiente o trabajás en algún ente? Para la justicia trabajo. Trabajás. También veía que se puede ser perito de parte, por decirlo de alguna parte. También ojo, antes de trabajar en justicia, yo trabajé 11 años en el área de policía científica de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y me vine para acá a trabajar. Pero también se puede trabajar para alguna de las partes que integran ese proceso judicial. Uh-huh. Sí. ¿Y interdisciplinario quiénes más trabajan? Dependiendo cada caso. Hecho, porque cada hecho es único, por más que sean dos muertes de dos personas que, vamos a decir, que se va a hablar un poco de material sensible, para quien lo escuche, que no suene tan impresionante. Sí, vamos a poner en contexto, estamos haciendo una entrevista, la idea era charlar un poco con Lucas, lo invité a hacer una entrevista relajada, al estilo disruptiva, meternos en el tema, entender un poco más cómo funciona su profesión y todo, sin meternos en temas sensibles, que sabemos que encima estamos en un contexto muy sensible últimamente. Por ahí podemos tocar el tema, pero lo vamos a tocar de manera muy relajada por el horario, porque también hay gente que capaz que está escuchando con niños. Sí. Y no tenemos control a quienes estamos llegando en este momento. Pero bueno, la idea era charlar un poco más que nada en general y enterarnos un poco de también cómo nos atraviesa como sociedad todo esto. Pero va a ser una entrevista a modo relajado, estamos con un invitado de lujo y vamos a tocar así muy tranqui para que si estás escuchando con niños y eso, tampoco te asustes de lo que vamos a hablar. Bien, entonces decía, incluso habiendo dos hechos que se dan igual, los dos investigan de forma diferente, porque lo que tiene bueno la carrera es que no es monótona. Todos los casos todos los días te levantás con una historia distinta. Exactamente, e incluso en el caso donde yo trabajo con jurisdicción en toda la provincia, uh-huh, podemos levantarnos acá y terminar en San Martín, terminar en Rincón, cualquier lugar donde haya un hecho que la complejidad amerite que vayamos nosotros, ¿no? El equipo que estamos conformando. En ese caso, como te decía, se hace una documentación fotográfica, hay una fotógrafa que documenta todo el lugar cómo se encuentra y después quien está coordinando hace un paneo, una barrida del escenario, siempre acompañado de una persona que hace de testigo, dando fe de todo el procedimiento. Siempre se busca la mayor transparencia, por supuesto. Entonces, dependiendo del lugar, es la técnica de inspección que se elige y por dónde se empieza. Hay diversas técnicas dependiendo de los lugares, pero se hace un barrido, se considera qué elementos son de interés, se los demarca y según el tipo de elemento que se trate, se puede secuestrar completamente o hacer una segunda instancia, un ensayo. Por ejemplo, si hubiera una mancha roja, para nosotros es una mancha roja. No hay otra cuestión. Por más que esté saliendo de un cuerpo, es una mancha roja. Para poder decir que es sangre, tengo que hacer un ensayo de certeza para vos sangre. No va a decir, ya es sangre. No. Puede ser pintura. Puede ser cualquier cosa. Entonces, siempre de lo que vamos a decir, tenemos que tener la ciencia para que nos haga de respaldo como la silla, para poder decir algo. Si no, no lo decimos. Para mantener, obviamente, siempre el criterio científico y alejarnos un poco de esa subjetividad que tenemos por el hecho de ser humano, pero sin despojarnos de la parte humana. Yo siempre trato de hacer hincapié que el área pericial, el área criminalística, el área forense en general, por más de
tratar elementos, objetos, indicios o un cadáver, no perder la idea de humanidad y que todo eso está dentro de un contexto que hay un detrás. Me parece que es muy importante siempre destacar eso. Bueno, eso también noté en tu artículo, eso, ¿no? La sensibilidad y cómo también te separás, ¿no? Del caso, de poner vos tu historia, tus ideas, algo que te tocó, tu cansancio, o sea, ¿cómo haces? ¿Lo aprendés en la carrera? ¿Lo aprendés en la experiencia? Se va adquiriendo. La realidad que ¿Vos qué edad tenés? 47. ¿Y de profesión? 19 años. Ajá. Se va adquiriendo. Se va adquiriendo con el tiempo y de la misma forma que se van adquiriendo ciertos mecanismos de disociación para poder hacer la realidad de lo que hacemos. Uh-huh. Porque si yo tuviera que pensar otras cosas de lo que estoy haciendo, no lo podría hacer. Entonces, ojo, una cirujana o un cirujano también tiene que disociarse. Sí, un médico que tiene que dar un parte médico que no es... Una noticia que puede ser terrible, es parte de la actividad profesional. Pero se va aprendiendo. Y también, te digo lo contrario, el hecho de, y está estudiado, está tratado, el hecho de estar expuesto a material sensible produce mella. Esto no es gratis. Deja marcas. Porque sí, te vas a tu casa, cerraste la carpeta, pero lo que queda en la retina, lo que te quedó, la sensación. Cambios muy sutiles en formas y en costumbres habituales, como por ejemplo salir de hacer determinado peritaje y decir voy a llamar a X. Y quizás antes no lo hacía. Uh-huh. O que algo que antes no me da impresión ahora me da impresión, porque cambió mi situación personal. Ajá. Entonces hay muchas cosas que se pueden frenar y muchas situaciones que no se pueden frenar, lo cual está bien porque no dejamos de ser humanos. Somos humanos, no, claro. Exactamente. Sí. Si eso no me generara impresión, yo tendría un poquito. Claro, o sea, ya serías un robot. Exactamente. Ya serías, claro, trasciende todo. Hay una pregunta que hablando de robot que era, ¿cuál de los avances tecnológicos recientes te entusiasman? ¿Hay avances en imágenes 3D, en drones, en biometría? En lo particular, inteligencia artificial. ¿Y cómo se aplica a tu área? Y dentro de los tipos de peritaje que nosotros hacemos, hay un peritaje que se llama secuencia fáctica o dinámica del hecho, que lo que trata la perito o el perito es relevar toda la información que hay, todo el compendio pericial que tiene esa causa, procesar toda esa información y en base a eso establecer una hipótesis. La inteligencia lo que me ayudaría es a poder procesar todas esas cuestiones matemáticas mucho más sencillo que si me sentara yo. O que me resuma una causa de 300 hojas en lugar de... Necesito sacar las declaraciones testimoniales de tal, en qué página está. Como sería un resumen mucho más práctico. Yo lo veo como una herramienta que agiliza lo que ya tengo. Si no lo tengo, no voy a sacar nada. Justamente hoy a la mañana hablaba con otro profesional, ¿no? ¿Sí? De otra cosa, de otro tema, que la inteligencia artificial, bien usada, es una herramienta excelente. Pero después, no hablamos de las conquistas que ahora usan para conquistar con inteligencia artificial. Un trabajo práctico lo hacen con inteligencia artificial. Los chicos en la escuela secundaria mandan, o en la primaria también, mandan y no leyeron ni siquiera la actividad. Yo también soy profe, formo peritos. Ajá. Y dentro de los desafíos, no solamente la parte laboral, sino fue cambiar la metodología de enseñanza y de evaluación para que no sucedan estas cosas, porque los trabajos prácticos venían... Copia y pegar. Exactamente. Antes era Workbook, antes buscaba en Google. Antes lo hago, pero... pero es una actualización, digamos. Claro, porque si no lo sabés, o sea, ¿cómo lo...? Se caen entre las preguntas. El cara a cara no creo que no se va a perder nunca ante... ¿Y en dónde? ¿Hay escuela acá de formación? ¿O en otro lado haces...? Sí, acá hay una escuela de formación, es la Escuela de Formación Policial. Ajá. Donde los policías que quieren cambiar de área o estudiar algo más, hay diversas tecnicaturas. Una de las tecnicaturas es en criminalística, también hay en investigaciones y en seguridad vial. Ajá. Yo en un momento, cuando estuve ahí saliendo de la secundaria, pensé, me gustaba, era una carrera o medicina o había conocido un chico que estudiaba en Buenos Aires. Sí. Y lo pensé y después dije, no, yo soy muy impresionante. Y ahora mi hija quiere estudiar la carrera porque le gusta le gustan todas las películas de terror, todo lo que tiene crímenes y todo eso. Y de hecho hay una pregunta del público, creo que te la mandé para que la encuentre acá, que era
¿Cuáles son los mitos o ideas equivocadas que tiene el público sobre la criminalística debido a las series, al cine, que vos quisieras ahí decir? Excelente pregunta, porque de hecho se desarrolló un efecto que se llama efecto CSI o CSI por la serie. Ajá. Porque la serie, si bien toda la tecnología que tiene utilizan es real, no es que son aparatos inventados como una película, nosotros no la tenemos. Nosotros no, cuando ven que corre la huella y corre la carita, el sistema en realidad no es así. Es como si fuera una base de datos que me tira un montón de números y yo empiezo a ver uno por uno, y eso el perito o la perito que hace la comparación. La máquina dice, de esto se parecen estos según la lista que le haya dado yo. El hecho de levantar una huella del vaso no implica que ves, José Pérez está tomando un café en la esquina. No es algo que se resuelve en 40 minutos. Eso que por ahora. Por ahora. Pero lo que generó eso es una expectativa en la gente, en pensar que iba a llegar todo un equipo, no voy a decir de la NASA, pero un equipo bastante avanzado, que aprovecho para decir que Neuquén es de lo que he estado en Buenos Aires, y acá la tecnología que hay acá es muy avanzada. Sí, pensé que estábamos para Triqui. No. La ciudad tiene equipamiento mejor, pero también tiene un edificio completo que es solamente de peritos, donde cada piso hay un laboratorio pericial, pisos de laboratorio pericial. Acá se está avanzando mucho, se están adquiriendo bastantes equipamientos, pero bueno, siempre lo sucede, podemos tener 14 equipos, pero si somos 3, va a estar medio complicado para usar los 14 equipos. A veces siempre son cuestiones que van sucediendo. Pero el trabajo se cumple, eso es lo importante. Se cumple, y me llama la atención, si bien dijimos que no podíamos hablar de casos de la zona y eso, la cantidad de situaciones que estamos encontrando, que salen todos los días. Neuquén, o sea, antes no veías. ¿Hace cuánto que estás acá vos? 7 años. Bueno, pero este último, puede ser de 7 a 5 años. Hace 2 años Neuquén fue pico de femicidios a nivel nacional. Bueno, ese número yo no lo tenía. Sí, si no recuerdo más, fue en el 23. Tremendo. Así que mi mamá, yo siempre cuento esto porque antes de que existiera el ESI, acá yo era chica y mi mamá daba clases no existía el ESI ahora como hay, y mi mamá se especializó, era maestra, sí, y daba talleres. Yo me acuerdo que era chica, 7 años, iba a las escuelas y ella daba clases de violencia de género y educación sexual. Sí. Y era como para esa época, imagínate, hace más de 30 años, cumplo 41 el viernes que viene, no quiero que les den los números, pero era como que recién se empezaba a hablar. Y ahora, si ven ahí en todas las escuelas y todo eso, incluso hoy mi hija en la secundaria tuvo un debate por el caso de las 3 chicas, que compañeros diciendo se lo merecían por tal y tal cosa. O sea, todavía hay un montón muchísimo más de cabezas cerradas y es tremendo, porque decías, hay un montón de información hoy en día, pero hay más casos, hay más situaciones, hay gente que sigue, yo no sé, un chico de 14 años criándose con ese vocabulario y hablando así a una compañera diciendo se lo merecían por lo que eran, ¿entendés? Es que en algunos aspectos me parece que hubo como cierto retroceso en los últimos años, que se venía bien y como que hubo un freno, y son cosas que se ven. Han cambiado incluso las formas de mencionarse, pero es lo que sucedía antes. Es lo mismo que sucedía antes. Sí. Pero me sorprende, y ahora que me decías este número, que somos top 5 y no por cosas, no por otras cosas. Por otras cosas. ¿Y alguna otra cosa más que quieras ahí de que no es cine, que no es película? Expectativas que se tengan con... Qué buena pregunta. Porque todo el mundo ve casos de películas. Sí, la realidad sí. Voy a aprovechar y te digo, la expectativa... Habla todo acá, vamos a sacar todos los mitos que haya. Como te decía, el costo. Hay un costo que se paga personal por el tipo de trabajo que se hace, que es altísimo y no se ve y no se sabe. Hace muy poco que se estaba empezando a hablar de los perjuicios que causa el desarrollo, el desempeño del ámbito forense. Y son altos, por eso también, para poder seguir trabajando, tenemos que hacer un montón de... Tenés acompañamiento profesional. Acompañamiento terapéutico, actividad física, recreacional, dispersión, porque nuestro trabajo netamente es racional. Es poco, salvo los lugares del hecho que vayamos a hacer algún trabajo, y en esos casos también
ahí es el cuerpo el que paga el precio, porque procesar un lugar de lecho puede tardar entre 6 y 8 horas. Durante esas horas no se toma agua, no se va al baño, no se corta. No, te pones, una No. vez que te pones todo ese traje, no. No. Hasta que no se termine, se dice, se terminó, sí. Ahí nos vamos y ahí puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, hay una parte física que se desconoce que nosotros la sobreexigimos y damos presión para poder hacer lo que hacemos. O sea, los resultados, más allá del laboratorio de ADN o que se levantó la muestra bien, todo eso, sea satisfactorio, que se ve, los peritos levantaron eso. Bueno, los peritos que estuvieron trabajando ahí estuvieron trabajando fuerte, y a veces no es trabajar en una oficina, a veces te puede tocar 4 o 6 horas en la meseta a las 12 del mediodía con traje, o te puede tocar Villa Langostura con un frío tan bajo que me ha pasado, se me ha congelado el gel de la lapicera para poder escribir, y era el punto donde esto no me lo cuentan en la facultad y no te deja pasar y no lo ves en ninguna serie. Tenés cosas que se te van dando, trabas que van apareciendo y costos. Eso que decís de la salud mental, que importante, ¿no? Como que vos decís, wow, es verdad, vos ves toda la parte de la acción y todo eso, pero podrían darle como una información a la gente. Che, la persona que está esto es un ser humano, se va a su casa, está cansado, tendrían que mostrar esa humanidad. Es el lado que no muestran. Sí, claro. Porque no vende. No vende, además es el lado feo. Es una realidad. Tendrías que ponerte una GoPro o algo y hacer como vos tu propio reality. Sí. Es una buena idea. Es una buena idea. El detrás de escena. De los hechos. Sí, es complejo. La realidad es que es complejo, pero la cámara vería lo mismo que ve, por ahí mayor o menor impresión, pero yo lo que digo ataca más a la parte emocional y de salud mental. A la salud mental. Por eso el acompañamiento y siempre charlar con alguien, y nos bancamos entre nosotros. O sea, ¿sabés qué? Che, mirá, me pasa esto, bueno, juntémonos, vamos a tomar algo para poder disipar ciertas cosas. Hablar y que no quede todo tapado, hablando también de septiembre, porque hay cosas que siempre se arrastran. Y por más que no quieras, son mochilas que vamos cargando. Me encanta. Quiero hablar el tema después de la papiloscopía, pero después de la tanda, y te iba a hacer una pregunta más hablando sobre esto. Sí. Es una carrera que tiene jubilación temprana, como muchas ¿no? No, porque no está considerada una tarea de riesgo la que hacemos, que es una lucha que se viene haciendo, pero no. Pero no está sé. la pelea esa. Porque ahora el Está hace como 20 petrolero, años, el policía, qué sé yo, se jubilan con jubilación, digamos, temprana, anticipada por... Sí, no, nosotros todavía no, y es algo que te digo, viene hace 2 décadas, no es que empezamos hace poquito, pero no se considera todavía. Por más que está documentada el daño vicarial o el trauma vicario, que la exposición constante a este material sensible, todavía falta alguna firma por ahí. Mira vos. Bueno, quiero seguir charlando, así que Sí. vamos a la tanda y tomamos agua. Seguimos, casi que nos quedamos charlando fuera del aire porque estaba muy, muy entretenida la charla. Estamos en Disruptiva con el licenciado Lucas Bravo Berrueso. Los apellidos, yo soy disléxica con los apellidos, que me disculpen. Y estábamos hablando un montón de cosas, así que si recién te prendés a la radio, te va a interesar. Teníamos algunas... Bueno, quería hablar de la papiloscopía. Papiloscopía. ¿Qué es? Yo ya sé qué es, pero contá a la audiencia que no sabe lo que Es es. el área que se encarga del estudio de las impresiones papilares que tenemos. Huellas digitales. En las huellas, tanto en la yema, en la tercera falange de los dedos, en la palma de la mano o en la planta de los pies. A su vez, la papiloscopía las engloba todas. Dactiloscopía va a ser para las huellas, cuando vamos a sacar el documento, pasaporte y todo eso. Antecedentes. Palmatoscopía para la palma y pelmatoscopía para el pie. Que a su vez cada uno, y esto es interesante, tiene su propio sistema de clasificación. Primero que me llamaba la atención eso, porque yo hay un dedo que siempre me he cortado como 3-4 veces con el pelapapá, pero Sí. Abierto. Profundo. Que no me quedaba... Y yo digo, ¿volveré a tener la misma huella? huella Dice que sí. se rehace. Sí, resurge salvo que el daño llegue hasta las capas más profundas de la dermis, donde tiene el origen esa huella, porque eso que no vemos
se forma... ¿Es profundo? Aleatoria, sí, Ajá. y llega hasta la dermis. Si ya cortamos ahí, ya alteramos la huella, que puede ser esos cortes profundos, después ves que te queda una cicatriz, según lo que te hayas dicho, o quemado. De hecho, me ha pasado, el gimnasio tiene el coso escáner. y tengo que ponerlo muy bien y ahora empecé a poner que es el que menos me corto. Porque como soy diestra, realmente no tengo casi. Y me pasa que no me lee el lector. Ah, no te reconoce nada. Me lo tengo como que presionar mucho, pero en eso me quedé pensando que como que podés perder si es muy profundo el corte. Sí, tranquilamente. Y después, muchas veces lo que podés hacer es calentar la zona, ponerle un poco de agua caliente o algo tibio, secarla bien, volver a probar, y si no, con alcohol lo que genera es deshidratación y los altos y bajos se profundizan más y ahí podés marcar la impresión. Estas son técnicas que usamos nosotros. Ajá, mira vos. ¿Y todas son iguales? O sí, o sea... Diferentes, completamente dentro de una misma persona y estadísticamente con el resto del mundo. Eso sabíamos, que la huella dactilar es argentino, o sea, el descubrimiento, ¿no? Exactamente, de Juan Bucetich, por un caso, el caso de Francisca Rojas, fines del 1800. 1891. Bien, ¡apa! Jaque mate, bien, me encanta. Por un caso de ahí, por unas impresiones tomadas que después las pudo comparar, y ahí salió el sistema dactiloscópico argentino. Ajá, pero no sabía lo de los pies, eso también está bueno, o sea, que todo. El ADN Incluso en todos lados. Podemos ir más abajo, ya que estamos hablando de huellas, de la queiloscopía, que es las arrugas que tienen los labios. Las conformaciones son individuales para cada uno y se puede tomar una impresión y poder buscar ciertas características en base a diferentes sistemas de clasificación de los labios. Qué interesante. Y con las mujeres que se inyectan tanto Botox y tanta cosa, ahí te la complican un poquito. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena porque pregunta, ahora... yo desconozco. No, porque, ¿sabes? Yo estoy Porque armando... es más turgente el tejido. Y se estira. Por eso no sé, claro, ahí tendrías que tocar otra cosa. Pero me puse a investigar porque estoy armando diferentes artículos sobre la belleza estética, o sea, como la violencia estética, y me empezó a llevar una cosa a la otra, incluso esto, ¿no? Que después lo pueden escuchar en Disruptiva, pero que tanta mutación en nosotros, en los niños, o sea, primero que, o sea, todo operado yo, todo operado el padre, ponele, ese niño ya nace con un trauma porque obviamente genéticamente no se ve ni parecido. Y después, que ahora, en base a la inteligencia artificial, que todavía no está ni aprobado y obviamente no es ético, yo podría configurar los ADN de mis hijos. Quiero que salgan así, quiero que salgan así. Ah, como setearlo para... También estoy armando un artículo de eso. Pero ahora me decís esto, que también estas huellas son únicas. Con esto que también que se ponen tanto, las mujeres sobre todo, se ponen colágeno, se ponen hialurónico. O sea, sería interesante para estudiar. Mirá vos. Esa no la teníamos. No la tenía. Muy buena esa. Porque ponele que solamente tocó con la boca. No, pero un vaso. Un vaso más allá de lo que puedo llegar a levantar de ADN, si hay una marca de labios se puede revelar. Todo eso también. Sí. Una vez me robaron. Fue la policía. Me llenó de polvo negro. No encontré una sola huella. Me dice, ninguna sirve. Todas están... en un centro de estética me robaron todos los equipos y no encontré... Y me dejaron negro. Yo los quería matar. Digo, ¿para qué vinieron? Ni una sirvió. ¿Puede ser que no sirvan huellas? Sí, puede ser que veas muchas impresiones, muchas huellas, pero ¿qué pasa? Si las impresiones están una sobre sí misma o superpuestas, se van a anular una a la otra, porque vos pensás, eso que hace única la huella, ningún sistema donde vos cargues varias impresiones juntas te da poder decir, esta línea es de acá, esta línea es de acá, sino que ve un montón de líneas. Entonces, ¿tenés huellas? Sí, pero están anuladas. Pensarlo en pisadas. Si vos tuvieras varias pisadas sobre el mismo, te pregunto, ¿qué marca es esa suela, ese calzado? Y si están tantas pisadas, se anulan. No tenés forma de separar cuál es de cuál. Entonces, ¿tenés pisadas? Sí, tenés pisadas. Eso no se puede negar. Pero las pisadas después no van a servir ¿para qué? Para identificar el calzado o para identificar las huellas a la persona. Claro. Qué interesante. No, me parece fascinante y me parece... Por ejemplo, ahí tenés, mira, justo vos lo mencionaste, otra expectativa que generan las series es que tiran polvito de mágico que no deja ninguna suciedad y se llevan las mejores huellas del mundo. Y la realidad, lo acabas de contar vos, está no, muy te dejan todo negro, es como si rayaran carbón en tu casa
carbón y lo van como, no sé, no lo rayan, pero es como si te rayaran carbón, te pusieran todo y después te dicen, no sirve ninguna. No, lo que me costó limpiar eso en los muebles. Sí, porque los reactivos, según el que se utilice para adherirse a una parte de la secreción que deja esa huella, es el tipo de reactivo que tengo que utilizar. Y hay unos que son físicos, como los polvos, o los magnéticos, y otros que son químicos, que reaccionan de forma química con algún componente del sudor, o con la parte mineral o la parte sebácea. Y eso eso según el lugar en donde esté, según el caso, ¿cómo seleccionás? Que según haya pasado el tiempo que haya ocurrido también. ¿Por qué? Porque la mayor parte del sudor es agua, y el agua es lo que más rápido se va a evaporar. Entonces, yo utilizar un reactivo que se tiene que adherir al agua, no voy a tener resultado, voy a tener que apuntar a un reactivo químico que me busque huellas dentro de cierto periodo de tiempo, y también considerar el tipo de soporte, porque no es lo mismo un papel que el vaso que la madera. Ajá. O la pared. Claro, hay algunos que absorben y otros. Exactamente, por las características que tiene cada soporte es lo que yo le voy a poder hacer y aplicar directamente. Qué interesante, ¿no? Es claro, como y como vos decís, ningún día es monótono, porque vos decís, hoy voy a jugar a jugar con esto y con esto, como el laboratorio, no. Claro. Hay una autopsia, listo, vamos a una autopsia. Voy a escribir un informe, no, porque hay una salida, y es así se maneja. Y vos en la autopsia no participás, o sea, sacás fotos, acompañás, en la autopsia eso es el puntualmente, forense. Claro, ahí está integrada por un grupo interdisciplinario. Está las personas que hacen fotografía y rayos X, que es uno de los pocos lugares en Neuquén donde se hacen placas a los cuerpos en autopsia. Después está el médico o la médica y el enfermero o viscerador, que es el que va a hacer la apertura. Nosotros de criminalística participamos en ciertas autopsias. Ajá. Puntualmente, por ejemplo, autopsias donde la muerte es por un orificio de arma de fuego, por un proyectil. Entonces, nuestra participación es obtener ese proyectil, medirlo, pesarlo, limpiarlo, resguardarlo en un recipiente, y eso va siempre con una cadena de custodia, que esta cadena de custodia es un folleto, un formulario preimpreso, donde se llenan todos los datos de lo que se está llevando, cuándo se está llevando, a dónde se está llevando y si se le va a hacer entrega a alguien. Porque va teniendo, como toda cadena, un montón de eslabones, y yo puedo acceder a un eslabón y saber dónde estuvo en este periodo de tiempo ese elemento. Eso tengo una pregunta del público, pero antes dijiste algo y que me vuelve a sorprender, Neuquén, que decís que es el único lugar, o sea, uno de los pocos lugares donde se hacen placas. O sea que estamos muy radiografías, estamos muy bien en el sistema en Neuquén. Sí. Bien. Claro que sí. Y dentro del trabajo pericial puntualmente, todo el área forense donde estamos nosotros está junta en un solo lugar. Entonces la interacción es mucho más rápida para poder armar un grupo y bajar una autopsia, por ejemplo. Bien. Había una pregunta, perdón. Sí. Ya te pregunté la de los mitos. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves que se filtra en investigaciones? Esto, cadena de contaminación, muestras mal tomadas, las había terminado de escribir porque eran largas, como errores, ¿no? Preguntas del público. Sí. Bueno, eso. Ahora no encuentro la otra parte. Lo más común, pero se está corrigiendo bastante acelerado en base a estos protocolos que mencionábamos antes para la recepción de muestras, muchas veces no se embala en la forma correcta o adecuada, que es en sobres, papeles o cartones, en elementos absorbentes, las prendas o los elementos que se traen de los lugares. Ajá. A veces del hospital, la realidad es que muchas veces suele venir en bolsa, porque el hospital no tiene cajas. Es una realidad que también hay que entender. Entonces, en ese caso, eso hay que reembalarlo, hay que hacerle una adecuación, o le tiene que hacer quien lo trae por esta misma cadena de custodia. ¿Pero puede afectar el resultado final? Si lo hace ahí con ciertas condiciones, no. Ajá. Lo ideal sería que sea embalado de otra forma, pero también es la realidad. Una cosa es el ideal que me dice el protocolo, claro. Otra cosa es la realidad. Si yo tengo que secar una prenda para poder guardarla, pero me empezó a llover, o guardo la prenda así, medianamente envuelta entre papel hasta llegar a un lugar y poder secarla, o la dejo que el agua destruya todo. Entonces, ante perder y no tener papel y tengo diario, uso diario. Prefiero diario antes que bolsa. ¿Es malo? Sí, es malo, pero es mejor que otra cosa que es peor. Cuando no hay elementos, cuando hay elementos... ¿Y el diario y la tinta no puede afectar también? Puede afectar, pero antes que poner todas las ropas adentro de una bolsa de consorcio, yo prefiero el diario porque por lo menos va a evitar transferencia de manchas. ¿Por qué? Porque después esa ropa puede ser que tengamos que analizar las manchas, porque esas manchas me van a decir qué tipo de elemento pudo haber sido utilizado para ocasionar el daño
a la persona si el daño que recibió, si esa herida de arma blanca, por ejemplo, coincide con el ancho del cuchillo que encontraron en tal lugar, o si ese cuchillo, el ancho de la hoja, puede haber ocasionado esta lesión, o si esta piedra puede ocasionar este golpe. Entonces siempre empezar a unir los elementos y preservarlos lo mejor posible, para evitar que después mis resultados sean erróneos porque el elemento está contaminado. Ese es otro problema. Y por ejemplo, ahora que nombrás esto, una herida de arma blanca, ¿se encuentra después, por ejemplo, el arma? O sea, o si pasa mucho tiempo y ese ADN que estaba se desintegra, por decirlo de alguna manera. Ya no existe más en ese arma. Yo la tiré en roca, cometí el delito acá, lo tiré en roca, la encuentran al tiempo o nunca la encuentran, pero ese ADN se lava con la lluvia, con el sol, ¿se pierde? Sí, el ADN es muy frágil y dependiendo del tipo de ADN, no es el mismo ADN el que proviene de la sangre que que proviene de sujetar un elemento, como por ejemplo la empuñadura del cuchillo. Ajá. Entonces, en ese caso, dependiendo qué tipo de ADN vas a trabajar... No, por ejemplo, yo acá te la pienso toda, sangre, manos, todo. Bien. Fui muy descuidada y me fui y lo tiré, pero lo tiré en los ojos. Con el correr de tiempo se va a deteriorar porque se degrada como todo elemento biológico. El sol elimina hermosamente. Claro, lo hierve, le hace todo el calorcito para hervirlo. No solamente eso, sino la luz ya elimina el ADN. Entonces, dependiendo el tiempo que haya pasado, dependiendo las condiciones en que se haya dejado, porque también hay ensayos realizados sobre muestras seminales halladas después de 100 años adentro de un libro, y que hicieron una técnica de PCR, que es replicación de ADN, y pudieron sacar un código genético de una muestra de hace más de 100 años, porque estaba dentro de un libro en una biblioteca. Ajá. Entonces, dependiendo mucho, por eso hacemos hincapié en la preservación de los elementos, para que puedan durar sostenidos en el tiempo. Entonces, si la preservación fue buena, no es lo mismo que yo saque sangre en un tubito, que quizás el tubito puede perder cadena de frío, la sangre se coagula. Si yo tomo 3 gotas de sangre en un papel de filtro, que lo dejo secar en condiciones controladas, y esa hoja me dura. Claro, ese sería el ideal. El ideal, claro, versus el real. Sería como ir vos a jugar y que estuviera todo lindo para ir a jugar. Otra pregunta del público. Si te dieran una carta blanca para cambiar algo del sistema judicial forense argentino, ¿qué harías primero? ¿Qué cambiarías? ¿O qué ves que...? La perspectiva de género y la perspectiva sobre las infancias. 2 cosas que me parece que hay que trabajar, pero urgente. Amplíanos la información. A ver, ¿cómo en tu artículo le pones algo de la perspectiva de género? Tener una mirada más empática y más humana sobre lo que se está tratando. No solamente la cuestión de la carátula, o en nuestro caso la cuestión indiciaria, es decir, el arma, la vaina, la prenda, sino que todo eso está vinculado a un contexto, a una persona y a una situación, que a veces se pierde un poco eso, que es lo que a mí me parece que se pierde el aspecto humano de lo que se está trabajando. Recordar que estamos trabajando por una cuestión humana. No dejar que invada, porque no me va a dejar hacer mi trabajo, pero tampoco volvemos a la posición esta del robot que no se mueve, insensible, o de una inteligencia artificial, que sería exactamente lo mismo, donde el valor y el componente humano es muy importante incluso para la determinación de los resultados. No me va a cambiar si una mancha es sangre humana o no es sangre humana, lo que yo piense. Pero el contexto en que yo analizo esa sangre, de dónde la obtengo, sí me va a dar más información. Yo apunto a ampliarme hacia ese lado, considerar los hechos en su totalidad, no como el hecho puro y exclusivamente clasificable dentro de un artículo, digamos, un artículo de un código, ¿no? Eso es lo que cambiaría la perspectiva. La perspectiva de género fundamentalmente, y de las infancias también, porque muchas veces, y sucede, que se ven más vulneradas las infancias que las mujeres, y es una realidad. Y en muchos casos nos sucede que cuando está en juego la cuestión de género hay una bajada hacia la infancia, que digamos como un doble golpe. En casos de madres. En casos de violencia de género, donde la violencia baja y termina en los hijos, o las consecuencias también, que es algo que no se menciona mucho, la cantidad de hijas e hijos que se quedan sin familia por los mismos hechos de violencia o de femicidio. Ahí no se está apuntando tampoco demasiado. Y acá, bueno, vos nombraste, ¿no?, el número de femicidios, pero violencia contra el hombre. Hay también casos... Hay, pero hasta lo que
tengo son denuncias policiales. No nos ha llegado a nosotros algún que termine en un puntualmente suicidio. que terminen en suicidio. En ese sí he tenido contextos de separaciones, de personas que se han separado, incluso de adultos mayores de 70 años, donde por una separación han tomado esa decisión. Pero no varones víctimas de violencia doméstica. Sí, hay varones víctimas de violencia que nos doméstica. llegan a nosotros para peritaje. Sí, para peritaje. Pero me parece que, hablo desde mi opinión también, ¿no? En esto que las mujeres podemos terminar en esta medida del suicidio, porque también, como somos tan pensantes y llevamos siempre tanto en la mente que a veces... no, los niños te pesa la situación, te pesa las circunstancias, o sea, como que el varón tiene esa capacidad de abstraerse más, capaz que sufre la violencia, capaz que... Ahí, ¿te puedo hacer un Sí, paréntesis? por favor. Otra situación, hablando de suicidio, me pasó empíricamente por el trabajo, es que ver que en ciertos momentos, temporalmente, con la evolución política de la Argentina, aumentaban los suicidios de varones en edad laboral. Y lo vi en dos situaciones, que fue en el segundo cierre de la pandemia, donde la cuestión económica se empezó a sentir mucho más, subió muchísimo la cantidad de suicidios de varones. Y cuando volvió a subir fue hace un tiempo, luego del cambio de gobierno, donde volvió a aumentar los despidos. Y ¿Les afecta más la crisis con lo económico, decís vos? Yo se lo asocio al rol de proveedor. Designado, y también, tomando lo que vos decías vos, la falta de ESI. La falta de gestión de emociones. No poder gestionar eso, porque en el mismo contexto no había la proporción era 7 varones por una mujer, más o menos. Era mucha la diferencia. Pero la situación global era la misma. Claro. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que no se puede gestionar respecto de cumplir ese rol que me asignaron, pues ni siquiera has elegido? Y cómo lo afecta y cómo lo puede llevar esa persona. Hay personas que lo pueden llevar y hay personas que no lo pueden llevar. Y creo que por ese lado se veía la diferencia en los números. Pasó esa situación y los números de suicidio bajaron. Claro, por eso a esto iba yo, que las mujeres tenemos como otras cosas más, la carga familiar, la carga mental, sí, el trabajo, lo económico nos afecta, pero siempre estamos pensando más desde lo emocional, y si tenés chicos ni hablar, y los hombres, claro, y los hombres vos decís que les pesa más esto, no tener... quedarme sin trabajo y no saber qué hacer, la frustración. Y no poder gestionarla. Claro. Sí, cuando uno entra por ahí al pozo no sabes cómo salir. Sí. Bueno, hay una pregunta que ¿Sí? que estábamos hablando fuera de la tanda, que me contabas que somos muy creativos los neuquinos. Muy creativos los neuquinos. ¿Podés contar alguna anécdota, o no anécdota, algún caso así que te hayas encontrado como decir, wow? Comparado, como me decías, de Buenos Aires, ¿no? Era la comparación. Sí, en Buenos Aires he tenido casos más que nada resonantes mediáticamente, porque era donde trabajaba, pero acá he visto casos que desde la salud mental, las personas que estaban cometiendo el hecho, no estaban bien, por decirlo de alguna forma, y los hechos eran muy atroces. Usualmente una autopsia, para graficarlo, ¿no? No entrar en detalle. No entremos en detalle. Una operación de autopsia dura aproximadamente 1 hora. En este caso, la autopsia nos duró más de 8 horas. Con lo cual terminamos, obviamente, muy desgastados, porque era demasiado lo que había que analizar, porque eran más de 300 lesiones. Fue un trabajo incluso complejo, porque no entraba ningún protocolo. ¿Cómo poder llevar un orden para esta cosa que decías, no se ven las series? Bueno, ¿y cuál es la primera? Y hay que elegir. ¿Por dónde empiezo? Claro. ¿Por dónde empiezo? Y el médico estaba mirando así y decía, ¿por dónde empiezo? Bueno, organicemos así, dividimos de esta forma, aprovechamos por lo general los reparos anatómicos, brazos, cara anterior, tórax, abdomen, como para hacer separaciones biológicas. Y en base a eso empezar a describir. Ese caso fue largo, fue extenso. ¿Te generó ahí como...? Sí, porque fue raro. Fue atípico porque no es de lo habitual. Sí, en Buenos Aires también he tenido casos, pero que la mayoría eran casos mediáticos, como el caso que te comentaba de la efedrina, o el caso de Farré, donde
El trabajo también era diferente y si hago una comparación allá, el presupuesto de allá era nulo. Ajá. Y así todo se trabaja. Yo tenía una computadora con Windows 95. Ah. Estoy hablando del año 2016. O sea, no estoy hablando hace muchos años. Y esa parte era lo que se llevó a, o se terminó en una condena por el peritaje para demostrar que no era una emoción muy violenta, sino que fue un hecho planeado, porque el cuchillo lo había tomado de la cocina, siendo que había atravesado un largo recorrido. Se logra igual. No es que es una imposibilidad. Volviendo a la serie, siempre vamos a terminar en el mismo lugar. Yo me acuerdo que estaba en la facultad estudiando. Porque aparte vos tenés que pensar, Sí. o sea, vos te tenés que poner como criminal, o sea, Sí, esa es la parte fea. o sea, tenés que ver desde la parte, sí, todo el académico y todo eso, pero también tenés que pensar cuál ¿Cómo es el... hacer? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el Ajá, segundo? ¿cuál es el morbo que se te cruzó? Esa es la parte, como vos mencionabas, de despojarme de mis hábitos. Porque si nos levantamos y vamos a abrir la puerta, lo más probable es que abramos diferente la misma puerta y sigue siendo una. Entonces tratar de considerar la mayor cantidad de posibilidades. Con el codo así. Con el codo, con el pie. Hay 1000 formas y las tengo que considerar porque no sé cuál fue, no estuve. Claro. Entonces ahí empieza el despojarme de lo mío y abrirme a todas las posibilidades que pueda llegar a considerar y hablar. Yo siempre trato de comentar o de dialogar. ¿Por qué? Porque eso suma muchísimo. La mirada afuera, 2 ojos, 4 ojos, 6. Siempre los ojos son más que las bocas. Entonces hay que ver más de lo que vamos a hablar. Esa es por lo menos mi lema. Pero sí, Neuquén tiene inventiva, vamos a decir. Bien, bien, somos una provincia creativa. Creativa. ¿Y hay algún caso que no te haya dejado dormir, que vos te quedás así como pensando? O podés decir, llego a casa y chau, me fui a tomar una cerveza, como decías vos hace un rato, con un amigo, y que yo, o te quedás diciendo, no, tengo que pensar esto, ¿cómo hubiera hecho? ¿Cómo hubiera...? No, sin dar nombres, no, pero... por supuesto. No, últimamente debido a que los casos se han ido complejizando con el correr del tiempo, últimamente está siendo un poco más difícil cortar. Porque un caso lleva por ahí 4 o 5 días solamente pensar eso y se cierra. Ese es el momento que digo, ya está. Se cerró, no hay otra posibilidad, no hay otra chance. Ah, ya no hay otra posibilidad. Cuando ahí decís descarté todas las posibilidades, hay caso cerrado. Para mí es el caso cerrado. Uh-huh. Desde la parte de vista pericial, sí, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Porque no me queda ninguna arista hipótesis, claro, para... ¿Qué es lo que hacemos para que se entiende qué es el caso cerrado? Es aplicar netamente el método científico. Hay una pregunta, la someto a elaborar una hipótesis, esa hipótesis la pruebo de forma empírica o mediante ejemplos o acciones, y en base a eso elaboro una conclusión. Si no pasa las pruebas, tengo que volver a elaborar qué es lo que pudo haber pasado, y vuelvo para abajo. Si me cierra, elaboro una conclusión, y esto fue lo que pasó, o probabilísticamente lo más probable, valga la redundancia, que haya pasado. No sé si quedó clara la idea. Sí, nos mareaste ahí con el probablemente hubiera pasado. Porque al no haber estado, nosotros hablamos de probabilidades. Sí. Es más probable, en el sentido de no descartar, ¿le pudo haber disparado un extraterrestre? Sí. ¿Cuánta probabilidad hay que sea? 0,0001. Bueno, listo, esta la descarté, pero no la anulo. A eso es lo que voy a tener todas las posibilidades, incluso las más extrañas. Porque a veces... Eso también te iba a preguntar, ¿no? Que también, volviendo a las series o a las películas, que también son como ilustrativas de cosas que podría decir, esto... Es una buena idea para hacer. Vamos. Sí, tal cual. Nosotros teníamos con un grupo de amigas que en un momento, no sé, una noche de juntada pintó, bueno, si tuviéramos que hacer desaparecer a alguien o no sé qué, ¿viste? Plan unicornio, se aplicaba el plan unicornio. Entonces una decía plan unicornio y la otra tenía que venir con la pala. O sea, no, por si después nos agarraban los celulares, no, ya pasó esa idea. Fue en un momento que teníamos ahí un poco de... nos había agarrado como una criminales y dijimos, bueno, ¿cómo sería el plan perfecto? Es la gran pregunta, si existe el crimen perfecto. El crimen perfecto. De hecho está la película, es una película muy vieja, ¿te acordás que? Sí. Que es muy buena esa película. Y la respuesta es no existe, hay una mala investigación. Claro. Mirá que no sabía esa respuesta. No existe. Sí, hay muy ¿Una mala investigación o también puede haber carpetazos de expedientes y todo eso? Un sistema judicial
Sí, viciado, Viciado. intereses. Se puede haber vendido O sea, una el causa. crimen perfecto no existe, existe. O El todo el crimen en vicio cuanto a la ejecución, a la y la ejecución. acción, sí, no existe. No Sí. porque ya hay un... Bueno. voy a tirar. Se puso Hay nervioso. un principio básico en criminalística que es de transferencia. Dejamos y nos llevamos. Siempre. En todo lo que hacemos. Mínimamente. Y si lo tomamos hoy a nivel genético, ya 1 metro de distancia por hablar. Ya sí, la saliva al micrófono, o sea, cualquier cosa que tocas, Pero un 1 metro de lo pelo. que tenga alrededor. Ajá. Nada más, no solamente un objeto, sino la mesa, los enchufes. El teclado, se puede establecer incluso quién estuvo en un teclado en base a las bacterias que puedo llegar a encontrar. Hemos llegado a un nivel bastante fino y todavía falta un montón porque es una disciplina que constantemente se está innovando. Constantemente, claro, cada vez antes no había cámaras, o sea, vos decías, bueno, si yo paso por esta calle no hay cámara, ahora en todos lados hay cámaras, los celulares tienen cámara, el cajero tiene cámara, o sea, todo, tenés razón. Exactamente, sí, con lo bueno y lo malo, que Claro. tiene como todo, por supuesto, ¿no? Como Black Mirror. No la vi esa serie y todos me dicen que está Interesante. muy buena. ¿Está buena? Sí. Sí, y muchas cosas ya están hoy, así que en su momento fue moderna y hoy vas a ver como que son cosas cotidianas. Obsoleto, claro, va quedando todo para atrás. Y esto también, ¿no? En tu carrera todo el tiempo tenés que estar estudiando cosas sí, nuevas, métodos constantemente. nuevos. Cada causa implica aprender algo nuevo, averiguar, pero incluso volver a estudiar física, volver a cosas viejas, a hacer cosas nuevas, ver técnicas que uno está aplicando que cambiaron, entonces tengo que releer un protocolo nuevo y arrancar de nuevo. Volvemos a caer en qué es lo que generan. Muchas veces se piensa que en 40 minutos se va a resolver algo y por ahí una causa puede llevar 2 meses. Porque es demasiado compleja, hubo modificaciones, alteraciones y las variables empiezan a cambiar o a sumarse. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, son esas variables. Perfecto. La última pregunta ya. ¿Cuál es el límite ético que nunca cruzarías en una investigación, aunque los medios o la presión te lo pidiesen? O sea, un caso, por ejemplo, justamente o mediático No, la o verdad. político o algo. Yo busco la verdad, La verdad, nada más que eso, nada más. nada más. O sea, no cruzarías ningún límite. No, Viste que hay gente que, como decíamos, un vicio o algún interés personal. no. Y el crimen, me encantó esa frase, el crimen perfecto no existe, sino una mala investigación. Y que todo transferencia. ¿Cómo fue la frase que usaste? Principio de transferencia. Principio de transferencia. Dejamos algo y nos llevamos algo. Por eso también utilizamos los trajes blancos, no solamente para no contaminar nosotros, sino para no contaminar el lugar. Bueno, y ahora contame qué es Lucas fuera de esto, a ver qué hace Lucas fuera de esto, porque también conozcamos la parte humana. ¿Cómo distendés? ¿Qué hacen? Bueno, veo muchos Bien. viajes, veo... Me gusta viajar. Sí. Muchísimo me gusta viajar porque creo que estimula mucho la mente y te pone en situaciones que no estarías, te hace conocer cosas. Me encanta cocinar, amo la cocina, es mi terapia. Entonces ir a lugares diferentes, ver formas de cocción diferentes, especias, cosas. Yo los viajes lo único que me traigo son especias ¿Especia? y cosas de tecnología. Pero nada más. Porque me gusta cocinar, como te decía, volviendo es algo que utilizo para ¿Cómo? descargar Claro. toda esa tensión, además de hacer actividad física o acrobacia. Acrobacia. Sí, en algún tiempo hice roller derby. No sé qué es eso, como carrera. Es un juego, son 2 equipos, es en patines, Ajá. patines de 2 ejes. Es un juego de contacto, o sea, te pegas bastante. Necesitas que te reinicien el Windows de un golpe. ¿Vos? Cada tanto de un golpe. Que te reinicien. Así es, pero hoy estoy con acrobacia. Me parece que la actividad física también es necesaria para poder descargar la tensión que acumula el cuerpo, no solamente la parte mental con algo de que sea dispersión, sino también el cuerpo ayudarlo a poder liberar esa tensión. Viajar, principalmente si me preguntaran lo que más me gusta ¿Más es te gusta viajar. viajar? Sí, viajar y bueno, dedicarle tiempo a investigar esto, no en el trabajo, sino por fuera y ver qué se puede hacer. Que el trabajo sirva para prevenir, para mejorar las políticas. Me parece que todo esto que, como dijiste, es ciertamente malo, estamos trabajando con muerte, pero que esas muertes en algún punto sirvan para que no se produzcan otros hechos iguales o para que ciertas cuestiones no se sigan repitiendo. Sí, igual me llamó la atención que todo el tiempo, tanto a nivel humano tuyo como a nivel de la profesión o de los casos, está todo el tiempo atravesado por la salud mental. O sea, todo.
porque una persona sana en su sano juicio no cometería un delito, no cometería suicidio, o sea, si no estuviera atravesado por la situación de violencia, la verdad que también es fundamental la educación y la intervención social en salud mental, además de preservarte vos, ¿no? como persona. Pero están las dos alineadas y atravesadas por la salud mental. Sí. Desgraciadamente no se le da tanta importancia como la merece. Como se merece. Como realmente se merece. Así que bueno, ¿te querés dejar algún mensaje para tu mamá? No sé, ¿te está escuchando? Sí. ¿Tenemos algún mensajito? No. ¿No? Un saludo y gracias por acompañarme, que me acompaña desde el 2002 que empecé a estudiar hasta hoy. O sea que ella también no tiene el título, pero tiene la tiene, sí, ahí me llama y a veces me dice, vi el caso tanto, pero lo que dijeron no es así, ¿no? ¿Puede ser? No, sí, es terrible. Sí, un ojo tiene. Bien. Me parece que, bueno, siempre más la intuición. Más ese toque especial tiene. Las mujeres tenemos intuición, los hombres también tienen así como vos. ¿Te dejás llevar por la intuición? En algún... Viste que hay un pálpito y las mujeres como que lo trabajamos y lo desarrollamos mucho. Me sucede que pienso que fue de una manera, pero hasta no tener todo el aval científico que me dice fue así, ahí recién informo que fue así, por más que todo el contexto era esto, no dejar el hecho puntual, sino elaborar todo el contexto que rodeaba, y es lo que te da muchísima información. Eso por ahí es más de la criminología, no tanto de la criminalística, porque la criminalística es más... Pero vos yo estoy hablando de esto, otra vez volvemos a los humanos. Sí, lo sentí. A veces sí, según el caso sí, ves cómo viene y dices, sí, esto que pasó, y muchas veces lamentamos decir, era lógico que iba a pasar, porque cuando ves la historia para atrás, no vi otro desenlace posible. Esos son los hechos que sí, no están buenos. Entonces, aprovechar esto mismo y poder evitarlo, que se puede hacer. ¿Se puede evitar? Sí, muchas cosas se pueden evitar. Es cuestión de voluntad. A ver, dejanos un mensaje y con esto nos vamos, porque nos saltamos la tanda de las 8:30. Así que este es tu momento, tu momento de palabra. Qué bueno, ¿no? Vos no sabías que yo te iba a poner no sabía que me ibas a poner este brete. Bueno, imagínate que estás escribiendo un artículo. Lo estás oral. Va a ser una exposición oral. Una exposición oral, sí. Bien. Ante todo el diálogo. No dejar nunca ni menospreciar el diálogo. Hablar de lo que nos pasa puntualmente a los varones. Hablar que es algo que no hacemos, no nos enseñaron a hacer. Es incómodo, es malo, pero hay que acostumbrarse a la incomodidad. ¿Sí? Los cambios no los podemos hacer si no nos dedicamos también tiempo todos los días. Insisto en la constancia en hacer las cosas. Si hago un cambio, trata de sostener ese cambio. Aunque sea mínimo, pero molesta, pero a la larga da grandes resultados. Yo te lo digo desde lo personal, ¿no? Uh-huh. De pequeños cambios que fui haciendo en mi vida, en la forma de hablar, en las palabras que utilizaba para incluir, ver diferencias y tener empatía. Puntualmente, la empatía cambia mucho las cosas. Saber quién tienes adelante y que está pasando, por más que no sea tu problema, saber que está pasando por un problema, entender el problema de esa persona y alojarnos un poco de esta última cuestión yoica que hay de mis sentimientos míos y es más importante que los sentimientos de los demás. En cierto punto es cierto, pero hay una negociación de límites. O esto, cada vez tenemos más comunidades, pero estamos más aislados. Sí, eso es cierto. Por eso el diálogo. Y el diálogo, como bien me dijiste, yo prefiero cara a cara. Sí, toda la vida. Sí. Toda la vida, porque hay otro nivel de mensaje, como decías vos que te gustaba. Esto es el lenguaje no verbal, que transmite muchísimo más. Y la empatía viene por ese lado, no viene por un texto, no viene por un audio. Sí. Eso diría yo, sería mi cierre. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por venir, por aceptar esta invitación y gracias a toda la gente que estuvo escuchando ahí. Nos vamos hasta el próximo viernes 10, si Dios quiere. Que estén muy bien, buen fin de...